No me cuentes tu vida. Dame un titular. Bueno, que en esta ocasión, y me encanta, va a ir de 2 en 2. Y vaya 2 fichajazos. Os cuento, ¿quién no ha ido a ver alguna vez un musical? Pues en los teatros donde curra esta gente, esta buena gente que nos viene a acompañar hoy, seguro que habéis estado, porque los tienen todos. Pero ¿habéis visto monólogos alguna vez? Pues seguro que alguno de esos monólogos ha ocurrido en alguno de los teatros que tienen, con los que tienen que lidiar Patricia Cerrada y Juan Luis Lucas. Muy, pero que muy buenas. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Incómodos ante el público? Porque claro, estáis acostumbrados a estar detrás los dos. Efectivamente. Por supuesto, somos la gente en la sombra. Sí, acércate un poquito el micro, Patricia, mejor en la sombra. A ver, Patricia Cerrada, directora de Marketing y Comunicación. Mira que comunicas tú. Y bueno, aquí estás, veremos. a ver, Miguel, cómo se me da, porque claro, son los actores los que dan la cara y tú detrás. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿Sí? deseando empezar. Ole, pues ya hemos empezado. Juan Luis Lucas. Muy buenas. Llevas 24 años en Grupo Esmedia, llevas las ventas, pero a día de hoy las ventas han cambiado mucho el concepto. Sí, ¿no? ha cambiado mucho. Dame un primer titular sobre cómo están los porcentajes en las ventas, lo que se vende en taquilla. Antes había que ir, aunque sea días antes, pero tú ibas de horario de 4 a 7 en la taquilla, pum, comprabas. ¿Cómo está eso ahora? ¿Qué relación? Hombre, pues ahora mayoritariamente la venta es todo por internet. Todo por internet. ¿Y en tantos por ciento? ¿Cómo sería? 90-10. Pues dame ese titular, pero bien hecho, así, a tu cámara, ahora que tienes ahí. La gente ya no va a taquilla. Oh, yeah. Toma ya. Es que quedaba un poco, ¿verdad? Que se pasan por ahí a taquilla. Pocos. Ujú. Al final yo creo que se reduce un poco al tema del turismo, Ujú. que todavía siguen yendo a taquilla y les gusta, y un público también que prefiere tocar papel. Pero no va a desaparecer, ¿eh? Porque tuvo un momento bajo y tiene un puntito de recuperación porque el turismo siempre va a ser turismo. El posicionamiento del recinto, cuando la gente pasa, hay un momento emocional en el que la gente quiere adquirir eso, que ese artista que ha visto y quiere preguntar y lo quiere tener en ese momento. Y luego está el extranjero que tiene miedo de no sé dónde comprar, me pueden engañar, o hay muchas estafas por internet, por ahí sueltas en muchos conciertos, en muchos sitios, y yendo al recinto tienes la seguridad de que no te vas a equivocar. ¿Cuántos temas en muy poco ha tocado que encima le afectan a Patricia como directora de marketing y comunicación? Porque dice, se pasan por allí, hay un tema emocional, para eso hay que venderlo con un buen escaparate, que diría mi madre, ¿eh? Tenía una droguería de pequeña y el escaparate era muy importante. Además en Esmedia trabajamos mucho un poco la experiencia que tiene que tener el usuario, o sea, el espectador cuando llega al teatro, ¿no? Y parte de eso es la comunicación que trabajamos en toda la cartelería que hacemos, en un poco la comunicación un poco disruptiva que intentamos llevar en los teatros, porque eso empieza ahí, desde el momento en el que tú empiezas a pensar que quieres ir al teatro. Y cuando ya llegas al punto, aún tiene que ser mucho más explosiva, ¿no? Ujú. Tiene que ocurrir que se emocionen y ese momento de vivir la compra de entradas, el elegir el asiento, el entrar, el llegar y ver la decoración de los sitios, es algo que construye mucho esa experiencia del teatro. Ujú. Bueno, mucho por abordar con Patricia, con Juan Luis, vamos por partes, porque, claro, vosotros estáis en la parte, digamos, menos agradecida en cuanto a que no se os ve, pero por vosotros pasa la responsabilidad de que un actor que lleva toda la vida currándoselo, un dramaturgo que venga ahí a escribir en soledad y tal, den forma a una obra, digamos, tengan esa capacidad para buscar un elenco, algo que funcione, o traer una obra de Lorca y renovarla, o ese musical o esa película, por ejemplo, Pretty Woman, que cada vez que se pone en la tele es un triunfo, ¿cómo la pasamos al teatro para que también sea vendible? Toda esa responsabilidad recae en vosotros, porque si no la gente, bien, está muy bien, lo puedes poner ahí, pero hay que vendérsela y envolvérsela, ¿no?
Así que os pregunto y dadme un titular sobre, por ejemplo, uno que te acababa yo de comentar sobre el tema de cómo vender esos espectáculos, cómo llegar al público, ¿no? Cómo hacerlo para que marketing, ventas, que todo cuadre, es decir, que esté a mano a tu bolsillo para poder comprarte esta entrada, pero que también te entre por los ojos, y me ha gustado mucho ese detalle de la emoción, ¿no? Pues, a ver, la misma butaca puede tener múltiples vendedores y precios diferentes. Adaptándose a los públicos. La misma butaca puede tener, toma ya, múltiples vendedores y precios diferentes. Es decir, aquí entran en juego el tema, por ejemplo, de agencias que compran paquetes. Sí, o sea, tenemos, por hacerlo muy cortito, una línea tipo de agencias de viajes, una línea de colectivos de empresa, colectivos que también pueden llegar a puntos de accesibilidad, digamos, para hacerlo más viable. Tenemos una estructura de precios dinámicos también, que bueno, eso yo creo que luego ¡Ey, cuidado, y, precios dinámicos! Y al final lo que interesa es que todo el mundo acceda con igualdad, me refiero, de oportunidad a conseguir una butaca que le guste, y tiene distintas motivaciones el precio. Vale, he dicho cuidado, porque Patricia Cerrada ha conseguido en Grupos Media, hablamos de 7 teatros, 8 teatros, con el Teatro Apolo de Barcelona. 6 teatros. 6 con el pequeñito de... Y el Real. Y el Real. Y el Real de Aranjuez, el Teatro Real de Aranjuez. Bien, pues explícame, por favor, porque has conseguido introducir, digamos, esa forma de venta de precios dinámicos. ¿Cómo lo explicarías? A ver, tú has hablado al principio de las emociones, ¿no? En la compra de una entrada hay una parte también emocional de comprar el primero, de relegarte a un plan de último momento, ¿no? Y es verdad que en Madrid, sobre todo, hemos visto cómo había una explosión de opciones, por ejemplo, de musicales. Hemos pasado de 4 musicales a 17. Ese crecimiento en la oferta hace que sea todo mucho más competitivo. Entonces, ¿en qué hemos ido implementando técnicas que en otros sectores sí que se han ido implementando y que en el mundo del teatro todavía no estaba, ¿no? Y estos son los precios dinámicos. ¿En qué jugamos? Pues jugamos en premiar al que antes compra, y en que esa butaca pueda tener un recargo cuando lo compras a último momento, ¿no? Entonces, eso nos hace jugar con muchas más cosas. Nos hace jugar con ese proceso de compra emocional. Hazte el primero con esta butaca, elige pronto, sé más listo, por así decirlo, en hacerte con un precio absolutamente diferente. Haz planes, ¿no? Haz planes. Sobre todo, mete dentro de tus planes a largo plazo esto, porque lo que está muy ligado al precio dinámico es a generar ese deseo de ir a ver algo, ¿no? Y encima, siéntete muy bien, porque cómo nos gusta un español, digo, de cara al espectador, el ahorrarse algo, ¿no? Eso Tengo mi hermana mayor que siempre dice, me he ahorrado en esto. Eso ¿Por qué? es. Porque ser rápido, has elegido pronto, y no deja de ser, al fin y al cabo, sale ahí, digamos, vuestra preparación como director de venta en el caso de Juan Luis, o directora de marketing, de lo que sea. No, digo, sale vuestra preparación ahí en cómo, lo decía simplemente por como decía Juan Luis antes de empezar el podcast, que era al fin y al cabo se trata de que esto ya funciona con los aviones, con los hoteles, ¿no? Y eso, ¿no? Es que hay un punto emotivo. No hay mejor publicidad que el que alguien ha visto de un espectáculo y te lo recomienda. Pero hay otro punto emotivo que es la envidia. Y es, yo tengo entradas para ver... Muy española No, también. yo tengo entradas para ver este musical y las he conseguido a un precio excelente. Y entonces ahí ya te está generando la publicidad. O sea, muchas veces no solo prescribe el que lo ha visto, sino el que lo va a ir a ver. Y entonces nosotros, la estrategia que Patricia marcaba es, vamos a intentar tener muchos más clientes, aun cuando sea una línea de bajada de precio, porque cuanto más lo vean,
vamos a mantener la cartelera mucho más tiempo. Y es verdad que ha sido un acierto porque estamos... Ha sido una estrategia muy, muy desarrollada en ambas partes, ¿no? Sí. Que la habéis puesto en práctica, digo, por... Pretty Woman. Exacto, ¿no? Por fijar un poco que ha sido en Pretty Woman y que Pretty Woman, justo, además, esta semana estáis de celebración, ¿no? Porque ¿cuántos...? 500 funciones. Wow. 500 funciones y Ahí, 250.000 espectadores. 250.000. Es decir, ahí no solo hay una peli que funcionó muy bien, ahí hay también boca a boca también. Digo, aparte de vuestro trabajo. Mucho. Muchísimo. Es decir, que está gustando. Vamos. Sí, está mucho. gustando Sí, muchísimo. Ha sido y además hay mucha repetición éxito. de compra. Sí, eso, lo cual, además, el hecho del efecto regalo, el que notamos que una misma persona compra una, dos, tres veces, a ver, puede ser que repita, pero también es muchas veces el regalar, porque el mundo de la experiencia, la gente no sabe qué regalar por un Día del Padre, que estamos haciendo ahora la campaña de Día del Padre, la acabamos ayer, o esta semana estamos con el Día Internacional del Teatro, que es la semana que viene, el 27, y la gente coge y quiere regalar y dice, una corbata, unos calcetines, yo regalo una experiencia de teatro, y eso lo hemos conseguido canalizar muy bien. Contadme algún ejemplo por esto, que me interesa mucho, porque claro, canalizar otra forma de regalar no deja de ser meter un gol cultural, ¿no? Porque la industria de los calcetines ya se ha favorecido bastante con el regalo aburrido del Día del Padre. ¿Entráis vosotros a marcar estas líneas? ¿Cómo, por ejemplo, en tu caso? Pues mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Pretty Woman, porque además de meter los precios dinámicos, hemos generado lo que son las experiencias conjuntas al musical. Entonces, por un lado, estas campañas que te estaba hablando Juan Luis, en donde lo que vendemos un poco o lo que hacemos es que la gente compre esas emociones, ¿no? Qué cosa más bonita que regalar un día con emociones a tu padre, a tu madre, dependiendo. Pero aparte de eso, hemos desarrollado un proyecto también muy parejo a Pretty Woman, que era la posibilidad de enganchar de enganchar la entrada al musical con una experiencia que tuviera mucho que ver al hilo del argumento, ¿no? Pues podías regalarle un brunch, entonces estaba todo tematizado, de tal forma que tú regalabas un día completo, por ejemplo, a un espectador para que viviera el día de Pretty Woman, ¿no? Entonces, ¿En el mismo teatro, el brunch? No, tuvimos unos acuerdos en el mismo Gran Vía, eso sí que era importante para nosotros, porque lo que hicimos... Bueno, todo grupo es media se llama Gran Vía. Seguramente Juan Luis Luca Gran Vía, Patricia Cerrada Gran Vía, porque es el pequeño teatro Gran Vía, el Capitol Gran Vía. Dios mío. Sí. Es que Gran Vía marca mucho. Ay, Gran Vía marca. ya lo decía Antonio Flores. Gran Vía, que llevas aquí casi todo. Ya sabe Jandro que Jandro está a los mandos técnicos, ¿vale? De aquí de la Zapatería Estudio, y él sabe que cada vez que yo puedo cantar, pues canto, aunque lo haga de esta manera. Sigue, mejor. No, y entonces lo que ideamos fueron como experiencias que añadías a tu entrada, pero que tenían que ver con, digamos, la idea de ser un poco Pretty Woman y esa actitud pretty. Entonces, son ideas que vamos implementando para regalar emociones. Es que al final el teatro es emociones, ¿no? Y aquí viene otro titular, espero que lo hayáis preparado, porque yo le pongo deberes a los invitados para que después el periodista no sea el que te pone el titular a ti, y me lo ha sacado de contexto. No quiero que sufráis, así que les hago trabajar antes de venir. Bueno, a ver si lo han trabajado o no, pero y os proponía otra cosita, que es, estamos hablando de éxitos como Pretty Woman y como tantos otros, ¿no? que ha logrado en estos últimos decenios el Grupo Esmedia, y me acordaba yo de los espectáculos que, digamos, que no tienen tanta visibilidad por lo que sea, y entonces os planteaba, oye, el espectáculo, digamos, más relevante siempre ayuda a los pequeños de alguna manera, ¿no? A ver, ¿qué me habéis preparado para esto? A ver. Hombre, yo creo Digo, que... ¿cómo se hace Digamos, el pack, no, es donde hay muchos espectáculos, hay más éxito que donde hay solo uno. ¡Ya! Claro, ese es el pack de toda la vida del cine que vendían, digamos, los grandes estudios, ¿no? Es, mira, nunca mejor dicho, ¿no? Pretty Woman. ¿Que quieres Pretty Woman? Vale, si me compras Pretty Woman y estas 4, que son más malillas, No, pues, hemos tenido te dejo un buen No, pero, precio, por ¿no? ejemplo, este año... Un Goyo. Sí, este año, por ejemplo, tenemos una línea musicales
y una línea monólogos y una línea teatro, y todos apoyan entre sí. Porque, ¿Y cómo se hace eso? A ver. pues porque cuando tú comunicas, no comunicas uno. Y cuando a nivel de dirección de ventas yo negocio con un canal de distribución grande, de estos que venden grandes, Atrápalo, Corte Inglés, no hablo de uno, hablo de muchos. Y entonces van participando en la estrategia. Y tú puedes, muy fácil que si te ha gustado un monólogo y estás recibiendo publicidad de otro, y tiendas a ir a comprar eso que ya has visto en un espacio, que el participar en otro sitio que no conoces, porque si conoces, nuestros recintos son muy bonitos. Nos hemos gastado muchísimo dinero en arreglarlos, pero algunos son espacios emblemáticos como el Teatro Alcázar. Entonces, si tú has entrado en un teatro y te parece espectacular, te apetece volver a ese recinto que está muy cuidado para ver otro artista prestigioso. Qué bueno. Lo disfrutas. Es decir, que te da seguridad el haber visto un espectáculo que ha traído en este caso este grupo, ¿no? de entertainment, de artes escénicas, y al final es como cuando en Amazon, por ejemplo, dices, si has comprado este producto, otros clientes han comprado este otro, o en las pelis de las plataformas, cuando te sirven lo de, pues películas similares que te han gustado, ya que has visto esta, ¿no? Un poco ese rollo, ¿no? Pero que está muy bien engarzado todo para que ya siempre vayas a la casa de María, es decir, al Grupo Esmedia, al Teatro Gran Vía, al Teatro, al Capitol, vamos a decirlos todos. Sí, sí. Capitol, Gran Vía, el pequeño Teatro Gran Vía. El Alcázar, el Fígaro, el Teatro Real de Aranjuez y el Teatro Apolo de Barcelona. Teatro Apolo, que por irnos un poco y salir un poco de Madrid, siempre con el centralismo, es un teatro que vais y con un par estaba cerrado, creo, ¿no? En el 20 había tenido un problema y... Exacto, ¿no? Pero que es un teatro centenario, ¿no? 1904, sí, por ahí. por ahí. Sí. Y que recuperáis encima en medio de la pandemia. En plena pandemia. Que apostáis por él en plena pandemia. Quiero decir, ahí Sí. hubo apuestas, Con aforos ¿eh? reducidos, ¿verdad? Sí, aforos muy reducidos, intentando además en una población... el viajar allí nos hizo ver que había situaciones diferentes por comunidad autónoma. Madrid íbamos ya, teníamos más libertad. Allí la gente, incluso para comprar comida, teníamos que hacer cola en los bares. Y estábamos rehabilitando. Y ocurrió pues, un poco igual que en Madrid. Había unas ganas de salir a consumir. La gente tenía mucha ilusión. Y los espectáculos que nosotros generalmente vendemos son muy optimistas, son monólogos con artistas muy conocidos y hubo un consumo muy a tope. O sea, al final el hecho de tener que reducir los aforos nos perjudicaba, ¿no? Porque además los números están muy ajustaditos. Mira, aunque haya pasado tiempo y parece que estamos perdiendo básicos de todo lo que aprendimos supuestamente en la pandemia, me encanta lo de recuperar, lo de que los teatros son seguros. ¿Qué clase, qué ejemplo dieron los teatros y todos los que estáis detrás? Y los espectadores. Sí, los espectadores, porque bueno, fue una maravilla. En más, a mí me gustaba ir mucho, pese a la mascarilla, pese a todo, porque era eso, ¿no? Era un poco como, pues por ejemplo, como en el Teatro Apolo pasó, que comprasteis la maquinaria esta que tenían los hospitales y tal, para limpiar el aire, y lo vendíais un poco así también como eso, más seguro que en un hospital, donde hay muchas enfermedades pululando por ahí, y ahí se estaba seguro, ¿no? Y eso es un valor también que hizo de este país un lugar de cultura, de respeto para y por, ¿no? De hecho, nuestro jefe fue el responsable de cultura, o sea, la persona elegida en la mesa que se hizo de cultura en la Comunidad de Madrid, en sanidad, y él fue el que descubrió este aparato para poder rociar sobre todos los espacios y crear un entorno seguro. Qué bueno. Y lo aplicamos, de hecho, más seguro que... Enrique, en este caso. Enrique, sí. Enrique Nuestro Salaverría. fallecido Enrique es. Salaverría descubrió, creo que era con la Universidad de Granada, un sistema de rociado sobre todos los espacios, de forma que garantizabas que el 100% de las butacas estaban 100% como si hubieras echado una lejía, o sea, no había ningún elemento de COVID sin ser tan peligroso como el ozono, que el ozono te puede matar. O sea, eso era un elemento inocuo para la gente. Y luego hay cosas que y además lo implantó, y hay cosas que la gente no recuerda, porque
en junio de 2020, el 6 de junio, que fue el primer día que pudimos empezar, de julio, con el 70% de aforo, que es cuando empezamos nosotros, ni había mascarillas, porque no se podían comprar. Y la reducción de aforo no era con espacios, sino la gente entraba todo junta y le daba igual. O sea, la gente que vino a los teatros se sentó, estuvo riéndose, pasándoselo bien, estaba todo rociado y afortunadamente los aires acondicionados a tope puestos, porque sí que nos habían dado con ese aspecto, y seguimos todos los protocolos y la verdad es que bueno, nunca fuimos foco, según las consejerías, de ningún problema que empezar allí. Sí, por eso digo que hay que sacar pecho, porque sí que es verdad que no se conoce un foco en un teatro en todo este tiempo, y mira la que está cayendo, en fin, todavía, ¿no? El chorreo de, en fin, residencias, es más, se ha sufrido mucho y se sigue sufriendo, ¿no? Que yo quería también abordar otro tema, y es lo que no se ve. Vosotros sois esos elementos, ¿no?, de los equipos humanos que no se ven y que estáis todo el día ahí tramando para llevar las obras cuanto más lejos mejor. Y en los últimos tiempos, ¿qué habéis logrado, digamos, para que... Lo hemos tocado un poco ya de paso, ¿vale? El escaparatismo este del que hablaba, ¿no? ¿Qué habéis logrado para atraer más al público que no se vea, o que sea algo muy, muy sutil para... respecto a ventas, marketing, para que nos sintamos muy atraídos por esto, ¿no? Por ir a ver cultura? Hombre, yo creo que hemos dado la vuelta a muchas cosas, ¿no? Desde redes sociales, que empezaron un poco siendo entendidas como una especie de escaparate, y eso al final le hemos dado la vuelta y se ha convertido en un diálogo real con el espectador, donde generamos contenido y donde vemos un poco el feedback que tiene el espectador. Vamos a hacer un parón aquí, porque es que tienes un titular, pero es tan comedida que no lo vendemos bien, Patricia. Vamos a venderlo. Vamos a venderlo. Dale caña, venga, envuélvelo bien. Las redes sociales se han convertido en nuestro mejor diálogo con el espectador. ¡Yeah! Me gusta. Sí, porque es muy interesante lo de que sean dos direcciones. No solo te meto vamos a llamarlo, el spam, sino que me trabajo ese spam de tal manera que no sea spam, es decir, que sea una interacción, como dices, que sea una información válida, porque te dejo encima interactuar con nosotros. ¿Cómo lo hacéis? Cada vez somos menos intrusivos en la forma de promocionar. O sea, huimos, es verdad que se hace en los medios tradicionales, pero cada vez intentamos buscar ese diálogo. Entonces generamos muchísimo contenido de lo que ocurre alrededor. Al espectador le encanta, por ejemplo, cosas que nosotros tenemos ya un poco más en la rutina, que es, por ejemplo, los meet and greet, les gusta muchísimo, ¿no? El poderse subir a un escenario cuando está vacío, el poder ver lo que hay por detrás. Eso vale, que nosotros explicamos estamos, eso, ¿no? El encuentro... El encuentro con las compañías, con los las actores, compañías, ¿no? Que, resúmelo muy, muy rápido, que se basa en cuando, o antes de la obra, un par de horas antes, tal. Depende, como... vamos un poco ajustándonos a cada una de las obras, pero puede ser antes, después, en el intermedio, va a depender un poquito de la obra, ¿no? ¿Y la experiencia es? Y la experiencia puede ir desde hacer un encuentro con los actores y tener una conversación con ellos que les explique cómo funciona su trabajo por detrás de lo que ellos ven, hasta poder estar encima de un decorado, entender las partes que hay por detrás, la parte técnica, que es la que no se ve y que tiene muchísima importancia, y cuando tú le explicas a un espectador todo lo que ocurre que no está más a la vista, entiende mucho mejor el valor del teatro, ¿no? Qué guay. Mira, voy a meter aquí una cosita que tiene que ver con lo que hacemos Jandro, Legi y yo en Teatro en Bolas, porque una vez nos dieron un premio, un reconocimiento en un sitio mágico que se llama Robres, es el Festival Internacional Villa de Teatro, de Arte Escénica, Villa de Robres. Y fue muy bonito porque el planteamiento de su director, que desde aquí le mando un abrazo, un hombre ya mayor y no puede tener más energía para eso, para su aportación en un pueblo de 500 habitantes, ¿eh? Y todos los días arma un festival de teatro que es súper bonito. Ahí estuvimos y entonces la propuesta decía, vale, venís, pero después tenéis que dedicar el tiempo que sea, media horita, lo que podáis,
a hablar con la gente que se quiera quedar de cómo hacéis ese espectáculo improvisado en vuestro caso, pero siempre se iba, la compañía siempre iba en el pack de actuáis muy bien, pero después contáis a la gente cómo lo hacéis, cómo habéis llegado hasta aquí. Y fue una de las experiencias más bonitas que hemos tenido de cara a esa interacción, a esa parte que no se ve, ¿no? Y me ha acordado mucho, ¿no? Yo creo que bonita rompes experiencia. esa pared, ¿no? Es muy agradable para el espectador, pero también lo es para la compañía y para el actor, porque se produce ese diálogo, ¿no? Se rompe esa pared de que se mantiene, o sea, parece imaginaria, ¿no? En donde durante el espectáculo uno se mantiene en un sitio, otro se mantiene en otro, y es un momento en el que se rompe esa parte y entran en contacto. Y es muy agradecido para el espectador, pero también lo es para los actores. También, hecho, ¿no? Porque reciben ese feedback. Claro. Y más allá sí. de ver esas caras que se ven desde arriba o de ver ese aplauso, reciben esa calidez y además es muy agradecido, ¿no? Porque... Bueno. Hay un hecho que hacen muchas compañías cada vez más, que lo vi hace muchos años por primera vez con Tricicle, es simplemente salir al final del espectáculo a dar la mano a los clientes. O sea, Tricicle, te hablo de año 2004, Y 2005, lo hacían sin palabras, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, pero simplemente era el dar un gracias por venir. O las compañías infantiles hacen mucho lo de hacerte una foto con ellos, también grandes Sí. como o Corta el Cable Rojo, que también Sí, es te lo de iba a decir. improvisación. Vamos, tenemos nuestra foto con Corta el Cable, ¿vale? Exacto, Con los pues, amigos, quiero decir, Carlos, pero es una de las Ramos, cosas que más etcétera. agradece la gente, porque al final rompes el efecto pantalla, ¿no? Al final, sí, ellos están en un escenario, están allí arriba, los has disfrutado, qué grandes, a algunos les sigues, les admiras, pero el que el artista baje y simplemente dé la mano y dé un saludo de, nada, de 10 segundos, pues te ha hecho tocarlo, ¿no? Y yo creo que además el teatro al artista lo que le tiene que dar es ese poder sentir el vis a vis con el público, ¿no? Porque si quiere solamente la fama se puede quedar en la televisión o en el cine y no venir a un espacio. Además, a día de hoy, viéndolo desde vuestro punto de vista, ¿no? Porque me está encantando que estáis hablando de eso, de ese extra que se llevan, de lo emotivo, de lo emocional, del piel con piel. Respecto a lo vuestro, es que ya cada uno se convierte en el mejor hombre publicidad. Me estoy acordando de este hombre que tenemos todos en mente, de Vendo Oro, ¿no? Del mejor llevador de publi, porque al final se hace esa foto con el artista de turno en su fotocall a la salida, pero es que este lo cuelga en redes y encima con una sonrisa aquí de qué guay son, qué tal, que se les llena la boca y qué mejor boca a boca. Sí, sí. Mira, te voy a dar un ejemplo de cosas que hacemos. Hay una cosa que es fulano responde, ¿no? Nosotros en todos los espectáculos repartimos una información de todas las obras que tenemos, pero lo ligamos mucho a redes sociales. Entonces, una vez al mes proponemos uno de nuestros actores va a responder a cualquier pregunta que tú le puedas hacer por redes sociales. Entonces, todos nuestros espectadores pueden acceder a la red social, pueden mandarle una pregunta y entre todas ellas el actor responde la que parezca, bueno, le haya parecido más interesante y al final le invita a su obra y puede conocerle en persona. Todo ese diálogo que ocurre, o sea, es extraordinario, ¿verdad? Porque es como la capacidad de hacer la pregunta Saravaras y ver que todas esas cosas se cumplen. Quiero decir, que no se quedan como, no sé, participaré, no sé qué se para de esto, ¿no? Es ella la que, digamos, acota o le acotáis media hora con el público, ¿no? De interacción. Y ella está ahí sentada delante. Ella responde a través de redes sociales, ella o él responden a través de redes sociales para que se vea público. Digo, pero en un tiempo acotado o no puede ser... al final va es verdad respondiendo. que en las redes lo que hacen es que formulan preguntas, entre todas las preguntas formuladas el actor o la actriz elige una de esas preguntas y responde. Y como premio esa persona puede ir a conocerla al teatro, aparte de ver el espectáculo, puede ir a conocerla al teatro y charlar con ella sobre lo que hayan preguntado, sobre lo que quiera, ¿no? Entonces, esas cosas es que se hacen realidad, ¿no? Es lo que tú decías, es esa emoción, esas extras, pero que son realidades, son tangibles, ¿no? Y ocurre que ese diálogo que se mantiene con redes sociales, fuera de las redes sociales, que ocurre en el teatro, se hace extensible. Por eso también a la gente le gusta volver a Casa María, ¿no? Y bueno, y me queda una cuestión también. Bueno, os dije, traedme algún titular más que me sorprenda a mí, que no tiene por qué ser planteado por mí, en una vuelta de tuerca sin precedentes en Dame un titular. Y
como son tan buenos haciendo los deberes, pues me han traído algo que lo veo ahí de lejos. A ver, véndeme algo, véndeme un titular, Juan Luis. Yo te voy a decir uno que no he puesto aquí. Venga. Pero que está un poco en la línea, y es que el teatro es de los productos que menos ha subido en todos estos años desde la famosa entrada del euro. Y ya no te digo nada si lo comparamos con el aceite de oliva virgen extra. ¡Joder! Cierto. Absolutamente. O sea, sí. Hemos estado mirando muchas veces precios porque tenemos un histórico. Bueno, yo llevo 24 años, además yo viví en pesetas. Soy la única persona de mi empresa que soy del siglo pasado. Empecé justamente. ¿Cómo queda eso? Porque empecé en el 99. Pesetas, y no, el caso es que vemos lo que costaba un espectáculo viejuno, y lo que cuesta ahora. Y lo que ha ocurrido en el mundo del espectáculo, gracias al e-commerce, que es un poco la parte que a mí me correspondió, es que a lo mejor antes veías un martes, un miércoles normal con poco aforo, era lo que era la costumbre, y pues como me dijo mi jefe, de como no tengas 300, te echo a la calle, ¿no? Y lo que ocurrió es que hemos canalizado, hemos generado una distribución excelente. O sea, al final el cliente tiene que poder encontrar fácil el adquirir una entrada, y marketing tiene que generar la emoción para que venga al teatro. Y en vez de haber subido el precio como han subido la mayoría de las cosas, pues una cosa que costaba 2.000 pesetas, tú sigues pudiendo ir a muchos teatros por 12 euros, a muchísimos. Y eso simplemente se traduce en que donde había 100 ahora tiene que haber 300. O donde había 20 ahora tiene que haber 60. Entonces, somos un producto mucho más accesible que antes, muchísimo. Y la gente necesita consumir experiencias. Entonces, yo creo que ese es el éxito que se genera en este sector. Qué bueno, bien traído, porque ya digo, con la coña de lo del aceite, pero cuántas cosas han subido al doble. Todos sabemos el gran engaño del euro, ¿no? Del todo a 100 pasó todo un euro, y a partir de ahí, pero muy bien traído, porque no deja de ser eso, ¿no? El año pasado, la subida cultural. Hemos subido un 10% en los 2 últimos años. El teatro no se puede permitir muchas veces esa subida. Puedes intentar en un momento específico, en la Navidad, en la estacionalidad que hay según el momento. Pero luego llega el verano, la gente se va a la playa y tú necesitas tener un montón de afluencia de público, y lo que prefieres es tener 300 personas disfrutando que 100, o sea, a un precio mucho más alto. No tiene sentido. Entonces vas buscando el alcanzar unos objetivos de supervivencia, ¿no? Es el precio de la butaca vacía. El precio de la butaca vacía. El avión que despega siempre se irá vacío, ¿no? Pues en el teatro es exactamente igual. La función que arranca no la vas a recuperar nunca. Entonces necesitamos que la gente se anime y venga al máximo a cualquier precio. Es una máquina de titulares, me está sorprendiendo mucho. La función que arranca ya... Qué bueno, ya no la vas a recuperar. Oye, os propongo una cosilla, porque si no nos vamos a ir de tiempo. ¿Tenéis 20 minutos más y hacemos una segunda parte? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Es que nos han quedado tantos secretos por descubrir de vuestro sector, que como yo creo que estará el público que nos sigue aquí en La Zapatería Estudio, a través del canal La Zapatería Estudio, en Dame un Titular, de tantas cosas interesantes que no se suele hablar, porque mira que me gusta a mí hablar con los actores por aquello de, en fin, de lo que me toca a mí y todo esto, pero vamos a hacer una segunda parte, ¿os parece? Sí, sí, y después ya nos reveláis el gran secreto de las ventas y el marketing en teatro. Es por hacer un cliffhanger, tal. Seguimos en La Zapatería Estudio. Dame un titular, suscribíos. Esto, vamos, es un no parar. Gracias.